cuanto a la cita bíblica que acaba de leer la pastora, contextualizando, pues fue el día que Dios creó a la mujer. Dios había hecho toda la creación, después construyó o hizo el Edén, un lugar muy, pero muy hermoso, y vio que Adán estaba solo, entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, lo hizo dormir, la primera anestesia de la humanidad mientras Adán dormía, pues sacó una de las costillas, y de esa costilla le hizo una hermosa mujer, que cuando Adán la vio, de inmediato le colocó nombre, dijo, esto es, es hueso de mis huesos, por tanto, será llamada varona porque del varón fue tomado. De tal forma que ya la mujer es de un material más refinado, más delicado, más fino. Los varones, pues Adán fue hecho del polvo de la tierra directamente, mientras que la mujer fue hecha del varón. De tal manera que ahí, ya con ese contexto histórico y espiritual, empezamos como tal la enseñanza. Adelante, Entonces, pastor. el hombre, dice, Dios hizo al hombre una esposa adecuada e incomparable. Es la persona que encaja contigo y que tiene la capacidad para ayudarte, para aconsejarte, para hacer esa amiga, ese complemento que Dios dice. Ahora le haré una ayuda idónea. Es esa esposa que realmente usted se siente seguro, se siente pleno con esa persona que Dios le puso a su lado. Entonces debe tener ese reconocimiento que esa es la esposa, la ayuda idónea que Dios le dio. Bueno, esto en cuanto al tema de hoy es el rol o el papel del hombre como esposo. Sabemos que el hombre en el hogar tiene varios roles, como esposo, también como pastor, como papá, pero el tema de hoy va a ser el rol únicamente como esposo. ¿Cuál es esa función que debe ejercer el hombre en el hogar como esposo según la palabra de Dios? Amén. Ahora vamos a ver qué es un líder amoroso. Permítame que alguien va a el hermano Edwin, muy buenas noches. Bienvenido. Entonces, una de las funciones es que es un líder amoroso. El rol del hombre, o mejor sí, el rol del hombre en el hogar, Primero, como esposo, entonces es un líder, porque claro, debe ser el líder en el hogar. Entonces debe ser con su esposa un líder amoroso, su esposo, pero además un líder que lidera, que guía, que cuida, que amén. protege a su esposa. Dice que no debe ser autoritario. Autoritario. Bueno, autoritario. Autoritario es que impone todo lo que él diga y la esposa pues no es tenida en cuenta o no se le respeta lo que ella pueda decir o sugerir o los consejos que pueda dar. Entonces el hombre debe ser un líder y un líder reconoce a quien lidera, en este caso a su esposa, y debe darle el lugar que le corresponde. Por lo tanto, no debe ser autoritario, sino amoroso. Amoroso en todo sentido. Me gustaría que vayan a Efesios 5:23, por favor. Efesios 5:23. 5:23. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Dice que el Señor Jesús es nuestro, o el modelo a seguir, porque el Señor da honra, da amor, su amor fue de sacrificio y tiene mucha humildad. Entonces, como el esposo es el varón, la cabeza del hogar, el que lidera al esposo, al hombre, es el A la Señor. esposa. O sea, el hombre dentro del hogar, el esposo es la cabeza. Pero ese esposo debe ser gobernado por el Señor. El Señor debe ser esa cabeza espiritual de él. Y él le enseña que así como Cristo es ese modelo a seguir como líder, con amor, con humildad, con sacrificio, él nos enseña que así como Cristo ama a su iglesia y se dio a sí misma por ella y la ayuda todo el tiempo, así el hombre debe ser con su esposa. Claro que sí, y por supuesto ahí es para abrir el corazón, abrir los sentidos, que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en este instante en cada esposo que escucha esta enseñanza, porque la única forma realmente de poder ser ese líder amoroso, ese esposo amoroso, es permitiendo que verdaderamente el Señor Jesucristo sea nuestra cabeza y que entendamos que así como Él en sacrificio, por amor, se dio en sacrificio vivo por su iglesia. Eso mismo tenemos que hacer los varones con nuestra esposa.
Amén. Dice en Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tremenda esta palabra que Dios nos da en esta noche. Claro, el Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia que compra, que dio su vida. Y es fácil hablarlo como hombre, pero es que realmente Él fue Dios hecho hombre. En el Señor Jesús estaba la plenitud de Dios. Dejó el cielo. Es como decir, a ver, pongamos un ejemplo humano acá en la tierra, es como decir, un hombre que viva en un estrato muy importante de la ciudad, en un lugar muy bonito, una casa hermosa, con todas las comodidades, absolutamente con todo, no le falta nada. Todo lo que anhela, todo lo que desea, él tiene el poder, tiene todo. Y definitivamente se enamora de una mujer que vive en un estrato cero, donde no hay baño, donde no hay luz, de pronto a duras penas con una espelma se alumbran, pero él por amor dejó absolutamente todo. Imagínense, él desciende del cielo, era un solo con la deidad, Dios, y viene a vivir en la tierra y permite que lo escupan, que lo ultrajen, que le devuelvan mal por bien, porque él todo lo que hizo fue sanar, bendecir, alimentar, dar palabras de ánimo, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, hacer el bien todo el tiempo, y como pago lo criticaban, lo murmuraban, lo juzgaban. Pues realmente una esposa, por lo general, pues ama a su esposo, pero en el caso del Señor Jesús todo lo que recibió fue menosprecio, lo escupían, le alaban la barba, y de último lo llevaron a la cruz y lo mataron como hombre. Él murió como hombre 100%. Y así como él hizo ese sacrificio, esa ofrenda de amor, todos los hombres que tenemos a nuestra esposa deberíamos valorar ese amor y decir, así como él hizo con su iglesia, yo debo estar dispuesto, guardando las proporciones. Dios nos guarde, pero es como para mostrar lo que él hizo por su iglesia, y lo mismo debería hacer el hombre por su esposa. Amén, así es, mis amados hermanos. Entonces, dicen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo veo aquí algo muy hermoso, es que cuando nosotros le fallamos a nuestro amado Señor, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos llena de amor, nos da palabras de aliento, nos consuela. Y qué bonito que nosotros cometemos errores como humanos, fallamos como esposas, como esposo también, pero qué bonito que haya ese deseo de perdonar así como el Señor nos perdona. O el Señor nos dice a nosotros, ah, no, yo ya no, usted dejó de ser mi hijo porque usted cometió un pecado, entonces cometió un error, ya no más. Voy a borrarlo del libro de la vida, si no es. Si nosotros vamos y nos humillamos delante de Dios, sabemos que el Señor nos perdona. El Señor nos restaura, el Señor nos levanta, nos anima, nos llena de su palabra. Y dice así que así como Cristo amó a su iglesia, así el hombre debe amar a su esposa, a pesar de que nosotros cometemos errores y faltas como seres humanos, pero qué bonito saber que en medio de estas situaciones sentimos ese amor y esa protección y seguridad de parte de nuestro esposo como guía espiritual, como líder espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, veo que acá me escriben que se conectó Yuli Bonilla. Ella está en Tesalia, Huila. Gloria a Bienvenida. Dios. Mira, está en Tesalia, Huila, y Claudia Carreño está en Huicán, Boyacá. La hermana Oliva, que se conecta de Miami, no se puede conectar, pero qué lindo que haya personas, y esa es la bendición de poder usar esta tecnología que nos permite conectarnos de cualquier parte del mundo. Por eso se tomó la decisión de hacer el servicio del día miércoles a través de este portal, toda vez que nos permite a un familiares que están o amigos muy lejanos en cuanto a geográficamente hablando. Pero qué bonito que podemos estar acá unidos, congregados, y recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el tema de hoy, el rol del hombre en su hogar como esposo, como líder,
que tiene perfectamente claridad que así como el Señor Jesucristo es nuestro líder y es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar, pero que así como el Señor Jesús lo dio todo por amor, nosotros debemos también hacer lo mismo. La pastora mencionaba que nosotros le fallamos, le pedimos perdón, nos humillamos y Él nos perdona. Pues nuestra esposa también tiene errores, también puede fallar. Qué bonito que la esposa sea humilde y sencilla y pueda decir un momento dado, no, yo voy a pedirle perdón a mi esposo. Busque ese momento oportuno, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento de poder hablar con él y decirle, mi amor, yo me equivoqué, perdóneme. Pero a la vez que el hombre también tenga esa disposición en su corazón de cuando la esposa le pida perdón por algún error que haya cometido, por alguna falla, por alguna equivocación, el hombre tenga ese amor de Dios para hacer lo que el Señor hace con nosotros. Es decir, Él nos perdona, nos restaura, nos bendice, que el hombre pueda de todo corazón mirarle a los ojos y decirles que yo te amo demasiado, yo te perdono. Tú eres, como dijo Adán, hueso de mis huesos, eres mi varona, eres mi esposa, la mamá de mis hijos, la mujer que me conoce cuando no me he cepillado los dientes, estoy oliendo mal, cuando llego del trabajo cansado, sudoroso, estoy despeinado, y así me amas, me aceptas, yo te perdono, yo te amo. Amén, gloria a Dios. Así es que bendiciones, amados. Y continuamos en Efesios 5, versículo 28 al 33. Dice la palabra, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Gloria a Dios. Qué bonito que la palabra nos enseña que ya no somos dos, sino que somos uno solo. Y que así como nosotros, los hombres, cada día vamos a la ducha, al espejo, nos afeitamos, los que tienen bigote o barba se la arreglan bien, nos ponemos lo mejor que podemos para salir a trabajar, nos arreglamos. Qué bonito que nos preocupemos hacer lo mismo para que nuestra esposa, pues si no tiene ropa, comprarle lo que a nosotros nos agrada, como nos gustaría verla vestida cuando sale con nosotros. Eh, Cómo nos gustaría que ella de pronto no, de pronto por estar en casa, pues en su trabajo no es que no trabaje. En la casa trabaja más que en una oficina o que las mujeres que tienen que ir a trabajar, pero entonces ella está totalmente dedicada al hogar, a los hijos. Cuando esto ocurra, el hombre pues reconocer que así como Dios es nuestro proveedor y nos da todo, pues que tenemos que estar atentos para comprarle su perfume, para que huela delicioso, lo que ella necesita, es decir, ser el proveedor, pero no recriminándole, sino haciéndolo de verdad con amor. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Dice que el que ama a su esposa ama a su propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros le damos ese amor, ese cariño, esa ternura a la esposa, a sí mismo se está amando porque dice que son uno solo. Entonces, cuando uno, lo digo como esposa, me siento amado por mi esposo, me da seguridad, tranquilidad, firmeza. Es algo muy hermoso cuando uno siente esa ternura de parte del esposo y espiritualmente es algo muy hermoso. Ahí sí entiendo cuando dice la palabra que ya no son dos sino uno solo. Y lo más importante es, como dice en el libro de 2 Corintios 14:15, dice que no nos debemos unir en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Cristo Belial. con Belial. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, gracias a Dios, tenemos un hogar en el Señor. Espiritualmente yo estoy unida a mi esposo. Y por eso es que cuando dice la Biblia, cuando dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, suceden cosas extraordinarias. Es hecho en el Es cielo. hecho en el cielo y Dios responde esas oraciones porque hay esa unidad espiritual. Y nosotros, gracias al Señor, tenemos ese esposo como líder, como cabeza espiritual, modelo a seguir,
porque es un hombre que ama al Señor, que busca del Señor, que se llena del Señor, y eso nos da mucha seguridad, y a través de ese varón nosotros nos sentimos amados de parte del Señor. Qué bendición realmente cuando una joven espera y paga el precio por ese hombre que debe tener como esposo. Porque acá la palabra lo enseña, cuando una joven se casa con un hombre que no es temeroso de Dios, pues va a pagar las consecuencias. Y después que ya, gloria a Dios, cuando la mujer se une a un hombre que no es hijo de Dios, que no es cristiano, que no se congrega, pues va a sufrir y va a tener que pagar unas consecuencias por no haber sido obediente a la palabra de Dios. Pero si ya es su esposo, debe pagar el precio. Si el hombre quiere vivir con ella, dice la palabra de Dios, que no se separe. ¿Qué tiene que hacer? Consagrarse a Dios, buscar la presencia de Dios, honrar a Dios, clamándole a Dios por ese esposo inconverso, porque en cualquier momento Dios hará la obra. El asunto es cuando algunas, por ejemplo, empiezan a orar, a buscar de Dios, pero rápidamente se cansan. Ya de pronto en el momento que Dios iba a hacer el milagro, ellas están dando la espalda. Es como cuando dice que no debemos ser de doble ánimo, porque una persona que es de doble ánimo es como las ondas del mar, que van de un lado a otro y no pasa nada. Pero nosotros, o las mujeres, hijas de Dios, pues tienen que ser fuertes, valientes, sabiendo que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, para que Dios obre en ese varón y pueda empezar a cumplir ese rol de esposo, de líder que ama a su esposa, que la valora y que puede comprender que así como el Señor Jesucristo se dio su vida por su iglesia, nosotros como esposos tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo, entendiendo que el que ama a su esposa es como cuando amamos a nuestro propio cuerpo, Amén. porque ya no somos dos, sino uno solo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, porque Dios nos enseña muchas cosas hermosas. Gloria al Señor. El Señor nos da siempre ejemplo. Nosotros somos la esposa, la novia del Señor. Y asimismo Él nos enseña cómo el hombre debe proteger y cuidar a su esposa. Y de verdad que cuando el hombre le da la esposa y cumple ese rol conforme la palabra de Dios lo enseña, la esposa se nota, se siente en la mujer, se le nota en el rostro, en la mirada, se le nota en la seguridad, transmite una mujer transmite lo que está viviendo en su hogar y más que todo en la relación con su esposo. Entonces, más adelante vamos a ver la parte de la mujer que también es muy importante, pero hoy es el rol del hoy es el hombre, rol del hombre. del hombre. Entonces, de hoy en 8 días, con el favor de Dios, Sí. estaremos estudiando el rol de la mujer como esposa en el hogar que Dios le ha dado. Pero qué bueno, digamos, esta enseñanza espiritual poderla aterrizar a lo humano. Es decir, que realmente nosotros pongamos en práctica la palabra que estamos estudiando. Que nosotros de verdad aprendamos a no ser oidores, olvidadizos en el momento de decir, uy, qué enseñanza tan bonita. Pero ya mañana ni se acuerda de lo que se habló. De ahí la importancia, repito, que qué bueno tener un cuaderno, un esfero, anotar esos puntos, esos versículos en los que Dios nos habla para poder empezar a ponerla en práctica. Amén. Hoy el rol del hombre en el hogar como líder, como esposo, como esa persona que le da seguridad y protección a su esposa. Amén. Alabado sea Dios. Otro rol que cumple el esposo que es muy importante es proveedor. Vamos a ir a Timoteo 5:8. O sea, el hombre en el hogar como esposo es el que debe proveer. Proveedor. Es el proveedor. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Porque es que a partir de la mal llamada liberación femenina por allá a comienzos de la década del 70, la revolución que hubo en el 69 en Francia, pues la mujer cambió completamente y ahí se vino abajo y se desquebrajó el hogar. Nosotros sabemos que el núcleo fundamental de la sociedad es el hogar. Al afectar el hogar, al dañar el hogar, se daña la sociedad, que es lo que hoy estamos mirando. Pero inicialmente Dios estableció
que el hombre es el que debe proveer todo económicamente hablando en el hogar. Amén. Dice en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, un pastor? Vamos a irnos por la cabeza. Que ustedes lo vean en la iglesia hablando bonito, tratando bien a los hermanos, pero que en la casa es un flojo y la pobre esposa es la que le toca mirar a ver cómo hace para conseguir para el arriendo, para la comida. Ahí estaría el hombre negando la fe. Ahora, la esposa, ¿qué debe ser? Después miraremos el rol de la esposa, pues una excelente administradora, no malbaratar, no desperdiciar, saber administrar lo que el esposo con gran esfuerzo consigue para sustentar el hogar. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces dice que el hombre debe ser proveedor y dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Pero eso no quiere decir que de la esposa tampoco, como dice el pastor, no, es que la esposa entonces se tiene que quedar en la casa, porque en Proverbios 31:18 dice que la mujer ve que marchan bien sus negocios. Esa es una parte que estoy tocando. Entonces, el hombre es proveedor. Y en lo espiritual, en lo económico, en muchas áreas, gloria al Señor Jesucristo. Dice, ahora vamos a hablar de la parte física, también que es muy importante que el hombre, dice que el hombre no se pertenece a él mismo, sino también a ella. Eso está en 1 Corintios 7, del 3 al 5. Busquémoslo porque, digamos, infortunadamente la cultura latinoamericana de alguna forma pues nos enseñaron a ser machistas. Es decir, el hombre que tiene la esposa pero que le es infiel. Pero acá estamos hablando a hombres nacidos de nuevo. De tal manera que, ¿qué dice la palabra de Dios? Corintios 7, del 3 al 5, perdón. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente a la oración y volver a juntaros el uno al otro, para que no entre Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es muy importante tener claridad. Sí. Mi cuerpo no me pertenece a mí, sino a mi esposa. Y el cuerpo de mi esposa no es de ella, sino que ya le pertenece al esposo. Pero como buenos administradores, ¿cómo vamos a cuidar esa parte íntima que es muy importante en el hogar? ¿Cómo debe estar la esposa arreglada? ¿Cómo debe estar el esposo arreglado? Yo no me quiero imaginar a una mujer que el esposo sea borracho, que fume, que meta vicio, y llegue oliendo a todo a la casa y quiere estar con ella. Terrible. El hombre debe saber que si va a estar con su esposa íntimamente, pues se baña, se cepilla muy bien, se echa su perfume, va a estar lo mejor posible para su esposa y de igual forma la esposa para su esposo. Y dice que no se debe negar el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo. No, no vamos a tener relaciones íntimas porque vamos a estar 3 días de ayuno en oración, se ponen de acuerdo y después de ello volver a unirse. Y al hombre le dice cumpla esa función conyugal, porque hay hombres que de pronto se van a tener mozas, a tener otras, y la esposa nada. Y resulta que la palabra enseña el deber del hombre en ese sentido de cumplir con esa función. Amén, así es, mis amados hermanos. Es muy importante tener ese mutuo acuerdo y de pronto no permitir que porque hay digamos, tuvieron un momento con algo pasó entre la pareja. Hay muchos que dicen, no, me voy a dormir a la sala, me voy a dormir en el sofá. Dios no quiere, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dios quiere que si sucedió algo en el día, algo se hable, se solucione y se restaure. O de pronto el hombre quiere estar con la esposa y la esposa, no, es que estoy cansada, me duele la cabeza, le corta los servicios. Eso es antibíblico. La palabra de Dios acá nos enseña que el cuerpo de ella ya no le pertenece a ella, sino ¿a quién? A su esposo. Amén. Y de igual forma el esposo, porque de pronto puede ser la esposa quiere estar con su esposo, pero él hace lo mismo o toma decisiones incorrectas
Y cualquiera que sea el que esté haciendo eso, pues le está abriendo una puerta al Así enemigo es, pastor. y ahí se da el espacio. Por ejemplo, un hombre que no sea tierno, cariñoso con la esposa y ella sale a la calle y créame que las cosas bonitas que no le diga el hombre, su esposo, se las van a decir en la calle. Y ahí sí nos ponemos celosos, nos volvemos, mejor dicho, cuando hemos fallado en esa área. Y de igual forma la esposa con el esposo. Los hombres también tenemos el corazoncito, ¿no? Claro que Qué bueno sí. que la esposa le diga a su esposo cuánto lo ama, cuánto lo admira, cuánto le da gracias a Dios por ese varón que Dios le dio. Amén. Eso es una bendición muy grande. Y vamos a ir a por Proverbios 6, 18, 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Gloria a Dios. Qué bonito. Aquí el Señor nos habla a los dos, está hablándonos de esa unión, de la intimidad, de gozarnos, de compartir, de... De ser tiernos, cariñosos, que dice como preciosa gacela. Hermano, ¿cuánto hace que usted no le dice un piropo bien bonito a su esposa? La mujer necesita ser halagada porque Dios la hizo así. Nosotros los hombres de pronto somos un poquito más duros, pero también qué bueno que nuestra esposa nos diga cosas bonitas. Gloria a Dios. Dice que sus caricias te satisfagan siempre. Quiere decir que es un hombre cariñoso, tierno, amable, que demuestra el amor. Dice, y en su amor recréate siempre. Es algo muy hermoso, porque a veces piensan, no, ya es mi esposa, ya me casé con ella, ya la tengo ahí. Pero el amor se cultiva, el amor es como una flor que se le debe, como una planta que se debe rociar, se le debe echar a bonito, agüita. Así es el amor, se debe cultivar con detalles, con palabras. No necesita uno tener mucho dinero, sino es ese amor. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo para ir Son las finalizando? No, 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 7:18. no, Bueno, con el tema. vamos a continuar. Bueno, ya hablamos de que es importante no negarse el uno al otro. Estar siempre los dos de acuerdo en el momento de que se va a hacer un ayuno o un retiro o de pronto una salida, entonces estar siempre en mutuo acuerdo para evitar que el enemigo no nos saque, no meta a tentación el hogar. Bueno, estamos tratando el tema del hombre, Del del hombre. rol del hombre en el hogar. Amén. No, Bueno, hoy estamos hablando de la mujer, otra sin parte, embargo, es el sí. rol del Amén, hombre así en es. el hogar. Entonces es muy importante, como dice la palabra, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo para que las oraciones no tengan estorbo. Estar bien con su esposa, porque a veces suele haber que dice, pero yo oro, o a veces hay esas contiendas tremendas y no hay esa reconciliación plena. Entonces, a veces que hay ayunos, que hay oración y uno dice, pero ¿por qué no hay respuesta? Pues aquí dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, para que la oración no tenga estorbo. Que tenemos que estar completamente de acuerdo, aún para orar, o más que todo para orar. Porque si cada uno va a orar por su lado, pues no están haciéndolo bíblicamente. Están haciéndolo como cree que es. Infortunadamente hay muchos, aún en la iglesia cristiana, que quieren hacer las cosas como uno piensa que son, sin tener en cuenta lo que Dios ordena y lo que Dios enseña en su palabra. Y no es como yo quiero o como yo creo, es como Dios lo enseña en la palabra, que debemos estar de acuerdo, que debemos siempre, cuando hay desavenencias, perdonarnos para que las oraciones realmente lleguen a Dios. Amén. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Entonces, de hoy en 8 días, con el favor de Bueno, Dios, estaremos ahí, tratando el tema del rol de la mujer, porque hoy amén. estamos revolviendo mucho y realmente hoy es Bueno, el tema del rol del hombre. entonces dice, es muy importante que el hombre como detecte o sepa cuáles son las necesidades básicas de la mujer. Y una de ellas es sentirse protegida, valorada, comprendida, sentirse amada, querida, sentirse que puede contar con ese esposo siempre. Cuando uno sabe que puede contar con el esposo, que tiene esa confianza, Tiene tiene esa estabilidad estabilidad emocional, emocional, esa espiritual. protección en todo sentido, la mujer se siente segura y sabe que puede contar con el esposo
pase lo que pase, así como nosotros contamos con el amor de Dios, con su misericordia, Dios, así una mujer debe sentirse con su amado esposo. Claro que sí, bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, ya estoy grabando para publicarlo. Pienso que estos temas son muy importantes, tratarlos también en la iglesia cristiana, en el hogar cristiano, porque hay veces que espiritualizamos todo, pero estamos dejando de lado cosas tan sencillas y que son bíblicas. El domingo el Señor nos dio un mensaje a hablar acerca de cómo podemos ser hacedores de la palabra con inteligencia emocional. Hoy está de moda ese término, pero realmente está en la palabra de Dios. Acá debemos ser inteligentes, utilizar nuestra inteligencia emocional con base en la palabra de Dios para cumplir el rol de esposo con base en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces terminamos con la ayuda del Señor este tema. Dentro de 8 días vamos a hablar acerca del rol de nosotros las mujeres. Entonces vamos a despedir a los que están a través de las redes sociales y continuamos acá en la plataforma para si hay algunas preguntas rápidamente con el favor de Dios, la guía del Espíritu Santo, da respuesta.